Buenos días a todos y bienvenidos a nuestra última sesión del año de la Chimeris Barts School. En esta ocasión contamos con la colaboración del Instituto de Tecnología Cerámica, en concreto con el doctor José Planelles, y con él vamos a hablar de las sinergias entre las industrias cerámica y cosmética. Os cuento un poco la estructura del webinar. En primer lugar, José nos va a hablar del proyecto Sinceram que llevan a cabo en el ITC. Y después nos comentará también ejemplos de innovaciones reales, para acabar con un caso de éxito de nuestra empresa, de Chimeris Barts. Y después, hacia el final del webinar, daremos paso a vuestras preguntas, que como siempre podéis ir haciéndolas en el chat. Así que nada, en primer lugar vamos a presentaros al ponente de hoy. José Planelles es licenciado en Química por la Universitat Jaume I de Castellón, con la calificación de Premio Extraordinario Final de Carrera y Premio al Rendimiento Académico por la Consellería de Educación. Además, es doctor en Química por la misma universidad en el área de Química Inorgánica y Materiales, con la mención de doctorado europeo. José ha desarrollado su carrera profesional en varios institutos tecnológicos, así como diversas empresas del sector cerámico, con una actividad que abarca diversos campos, como la nanotecnología, cerámicas, composites, polímeros, tecnología inkjet. O sea, vamos, tenemos todo un experto. Actualmente pertenece a la Unidad de Inteligencia Competitiva del ITC, en la que desarrolla tareas de vigilancia tecnológica. Así que, sin más dilación, José, todo tuyo. Buenos días a todos. Espero que se vea todo bien en pantalla. En primer lugar, pues dar las gracias a Chimeris Barts, ¿no? por esta oportunidad, ¿no? de poder participar en una iniciativa que nosotros consideramos tan interesante, ¿no? Como es la ZS School. Y como bien ha comentado Carmina, lo que vamos a intentar es analizar la innovación transversal entre dos sectores de la industria química que a priori parece que están en las antípodas el uno del otro, ¿no? Como sería el caso del sector cerámico y del sector de la cosmética, ¿no? Inicialmente, pues vamos a hablar, introducir un par de líneas únicamente sobre el ITC, donde desarrollo mi trabajo, y especialmente sobre el proyecto Sinceram, dentro del cual se encuentra la investigación que estamos realizando de innovación entre sectores. El ITC como tal nace en el año 1969, dentro de la Universidad de Valencia, como un sistema de cooperación universidad-empresa, ¿no? Entonces, se trata pues de un paradigma de transferencia de conocimiento, de ese conocimiento que se genera en la universidad y que después es información que se transfiere a la empresa, al día a día, ¿no? Al sector cerámico en este caso, ¿no? Actualmente el ITC resulta de la asociación entre la Universitat Jaume I de Castellón y la Asociación para la Investigación de las Industrias Cerámicas, OAIC. Contamos con un equipo multidisciplinar en el que, por supuesto, estamos los químicos, los ingenieros químicos, ingenieros industriales, pero también trabajamos con arquitectos, con diseñadores, con expertos en medio ambiente, expertos en marketing, ingenieros de telecomunicaciones, y tenemos la infraestructura tecnológica necesaria para poder, trabajando codo con el sector cerámico, generar conocimiento útil y transferirlo a las empresas con el fin de mejorar su posicionamiento. Es decir, impulsamos la innovación aportando soluciones a los grandes retos a los que se enfrenta nuestra sociedad, como por ejemplo la edificación sostenible, las Smart Cities o ciudades preparadas para el cambio climático, la aparición de nuevos materiales con nuevas funcionalidades, como por ejemplo el caso de los nanomateriales, que han revolucionado muchos sectores, también la economía circular, el reciclado de materias primas, la transición ecológica, que constituye un reto muy importante para nuestro sector, dado que es un sector desde el punto de vista energético intensivo, y alcanzar el objetivo de emisiones cero para 2050 constituye pues quizás el reto más grande al que nos enfrentamos, así como la digitalización de todos los procesos industriales y el despliegue de lo que se conoce como Industria 4.0. Concretamente, yo desarrollo mi tarea, mi trabajo, desde la unidad de inteligencia competitiva. ¿Qué es lo que hacemos básicamente? Pues gestionamos y analizamos un volumen de información y de datos muy grande, ¿de acuerdo?, con el fin de transformarlo en una información que sea útil para las empresas. Es un sistema que lo hacemos de forma continua y permanente,
De ahí que nuestro sistema se denomina un sistema de vigilancia tecnológica que llevamos a cabo desde nuestro Observatorio Tecnológico del ITC. Básicamente lo que hacemos es intentar anticiparnos a los cambios, a detectar posibles amenazas, así como oportunidades para el sector, y básicamente servimos de apoyo en la toma de decisiones críticas para las empresas. Es decir, estamos ahí asesorando desde el punto de vista, en este caso, tecnológico. La investigación que estamos llevando a cabo de establecer sinergias entre el sector cerámico y otros sectores se lleva a cabo dentro de un proyecto que lleva el acrónimo SINCERAM. Es un proyecto financiado por IBACE y su principal objetivo es la búsqueda de sinergias entre el sector cerámico y otros sectores, la búsqueda de interacciones, de colaboraciones, de nexos. Para ello necesitamos buscar nuevas aplicaciones a los productos que ya tenemos, así como diseñar y generar nuevos productos que nos permitan penetrar en nuevos mercados, que nos permitan generar interés en otros sectores aparte del nuestro, y ello lógicamente requiere de nuevas estrategias. Y no solo eso, sino de un cambio, pensamos, total de mentalidad y de filosofía. Concretamente el que adoptamos es el de la innovación 5.0 o Open Innovation, ¿no? Que contempla al sector cerámico no como un compartimento estanco, sino como un sistema permeable a diferentes flujos de información externos, de tecnología, de conocimiento, que proceden de otros sectores. Aquí, por ejemplo, en esta diapositiva podemos ver la diferencia entre un sistema de innovación cerrada y un sistema de innovación abierta, ¿no? En un sistema de innovación cerrada se parte del know-how interno para generar una única tipología de productos que va dirigido a un único tipo de mercado. En cambio, en un sistema de innovación abierta diversificamos tanto a la entrada como a la salida. A la entrada porque partimos de diferentes fuentes de información, procedentes de diferentes sectores, diferentes tecnologías. Y no únicamente eso, sino que pensamos en generar nuevos productos y alcanzar de esta manera nuevos mercados, interaccionar con nuevos sectores. Para intentar ilustrar esto de alguna manera, he pensado en una serie de ejemplos, ¿no?, que me gustaría mostraros. Por ejemplo, el navegador de BMW, iDrive, que resulta de la transferencia de la tecnología propia de la industria del videojuego, de los joysticks de Xbox, para fabricar estos sistemas de navegación que mejoran mucho la experiencia del usuario. Por otro lado, también tenemos los cochecitos de bebé de McLaren, que incorporan un sistema de ruedas retráctil que procede de la industria aeronáutica. Un ejemplo un poquito más químico sería el caso del teflón, que fue desarrollado inicialmente por DuPont y que fue clave en la carrera aeroespacial en su momento, ya que se empleó para revestir los trajes de los astronautas. Pues bien, este material, con una inercia química y una resistencia térmica muy elevada, fue adoptado por Tefal para después dar lugar a una nueva línea de menaje de cocina antiadherente. Y un ejemplo, el último, un poquito más cercano a nuestro sector, a la cerámica, sería la técnica de secado por spray drying o atomización, que tiene sus orígenes en la Segunda Guerra Mundial en la industria de la alimentación. Inicialmente se empleó para obtener leche en polvo y reducir los costes de transporte de alimentos, y actualmente se emplea para el secado de materias primas, como veremos más adelante, ¿no?, en la presentación. Entonces, si queremos observar y queremos intentar trazar líneas de interacción y sinergias entre el sector cerámico y otros sectores, vamos a introducir, aunque sea a modo general, cuáles son las principales características de los procesos propios del sector cerámico. Primero, el concepto de qué es un material cerámico. Pues un material cerámico es un material puramente inorgánico, no metálico, de naturaleza iónica, básicamente oxídica, suelen ser óxidos y combinaciones de oxígeno, que se obtienen generalmente mediante tratamiento a alta temperatura. Obteniéndose un material que es un excelente aislante, además es un refractario, resiste los cambios de temperatura bruscos y resiste elevadas temperaturas. Es un material ligero, suelen ser duros pero frágiles. Además son biocompatibles, por lo cual despiertan gran interés en campos como la medicina, ya que son capaces de reemplazar tejidos óseos, por ejemplo, y presentan una importante ventaja frente a las aleaciones y a los metales, en que son resistentes a procesos de corrosión, por lo cual tienen una importancia tecnológica importante. En función de su aplicación, vamos a dividir los materiales cerámicos en dos grandes tipos. Por un lado tendríamos la cerámica tradicional, donde tendríamos el pavimento y revestimiento, que es el sector propio del clúster de aquí de Castellón.
después tendríamos las tuberías de grés vitrificado, después tendríamos cerámica tradicional y por otro lado también son cerámicas, por ejemplo, los implantes óseos que se emplean en medicina, sensores de presión, temperatura y gases, determinados componentes del motor del coche y del diseño como veremos a continuación, de aviones y demás. Y además también los materiales cerámicos, dadas estas propiedades físico-químicas tan peculiares, son muy interesantes y van a ser vitales en el despliegue de las energías renovables, concretamente, por ejemplo, la energía solar, que requiere de materiales que resistan altas temperaturas y choques térmicos. Entonces, este conjunto tan peculiar de propiedades físico-químicas nos abre un campo de aplicación muy diverso, muy amplio. Por ejemplo, aparecen cerámicas en seguridad, como los chalecos antibalas. También van a ser importantes porque son componentes clave de los circuitos que van a ser determinantes en el despliegue de la tecnología 5G. Hemos comentado antes ya que se emplean en medicina, en automoción. Hay cerámicas, son componentes en las partes de un avión. Y no hace falta irnos tan lejos, sino que, por ejemplo, desde casa, en el menaje de cocina, aparecen en el mercado los denominados cuchillos cerámicos, que son cuchillos de alúmina sinterizada, que es un material cerámico. Nosotros vamos a centrar nuestra discusión y el análisis en el sector de fabricación de pavimentos y revestimientos cerámicos, para lo cual he pensado en esquematizar brevemente el proceso de fabricación para que tengamos una idea muy general, ¿no?, de en qué consiste. En primer lugar, se parte de una serie de materias primas de origen mineral, como arcillas, feldespatos y demás, se homogeneiza y se reduce el tamaño de partícula, que puede realizarse habitualmente es por vía húmeda, en presencia de agua, o bien por vía seca, pero habitualmente predomina vía húmeda para que la mezcla que se obtiene, esa suspensión de materias de partículas sólidas en agua, podamos conformarla, adquiere la plasticidad para poder darle una determinada forma, ya sea bien por prensado o por extrusión. Finalmente, cuando ya hemos obtenido la baldosa con la forma deseada, se somete a un proceso de secado. A continuación, se trata la superficie con el fin de dotarla de propiedades estéticas o funcionales, o ambas, en el proceso de esmaltado o tratamiento superficial, y finalmente el producto se obtiene por tratamiento térmico en hornos de alta temperatura, ¿no? Vamos a ver brevemente los componentes, las materias primas en la fabricación de baldosas para pavimento y revestimiento. El soporte está formado básicamente por dos grandes tipos de materias primas. Las plásticas, como son las arcillas y el caolín, y las no plásticas, en las que encontraríamos feldespatos y carbonatos. Después tendríamos la capa superficial, que se deposita justamente encima del soporte, que suele ser, por ejemplo, el esmalte, que es una capa vítrea muy fina, que está formada básicamente de fritas. ¿Qué son las fritas? Son mezclas de óxidos que se han fundido y se han enfriado rápidamente, obteniendo un material vítreo. Aparte, también existen otros materiales que se añaden para formar los esmaltes, como la nefelina o la dolomita. La decoración, en este caso, corre a cargo de los pigmentos cerámicos, que son estructuras cromóforas, generalmente son óxidos complejos, como las espinelas, en los que las propiedades son capaces de generar color y resisten el tratamiento térmico. Es decir, son estructuras que son estables térmicamente, porque no olvidemos que estos productos se obtienen por tratamientos a alta temperatura. Y si además de estas características estéticas queremos dotar a las baldosas de características avanzadas, como por ejemplo propiedades antimicrobianas, pues se pueden incluir nanopartículas de plata, o por ejemplo, en el caso de las baldosas que son fotocatalíticas, óxido de titanio. Esto las dota de propiedades, por ejemplo, autolimpiables o de purificación de aire, ya que son capaces de reaccionar con los óxidos de nitrógeno del ambiente. Vamos ahora a centrarnos únicamente en aquellas etapas del proceso de fabricación de baldosas que parecen más interesantes a la hora de poder establecer sinergias, ¿no? En primer lugar, teníamos la mezcla íntima de materias primas y homogenización en el molino, ¿no? Y de esta forma se reducía el tamaño de partícula. Obtenemos una distribución de tamaños de partícula que va a ser un factor clave, ya que va a determinar, por ejemplo, las propiedades reológicas, la capacidad de esa suspensión, una vez seca, de darle nosotros forma, la plasticidad, ¿vale? Para darle forma ya sea por prensado o por extrusión. También va a ser determinante en la velocidad de secado, esa distribución de tamaños de partícula.
Además, también eso determina la reactividad entre las partículas. El tamaño está directamente ligado a la reactividad y con ello la microestructura del producto resultante. Y esta microestructura se va a reflejar en las propiedades del producto final, del producto acabado de la baldosa, tales como la porosidad o la resistencia mecánica. Entonces, tras la molturación, obtenemos una barbotina, que es esa suspensión de materias primas con el tamaño de partícula reducido, que se seca por atomización, por la técnica de spray dryer. Consiste básicamente en introducirlo en una cámara y aplicarle una corriente de gas caliente a contracorriente, ¿vale? Y de esta forma, de forma continua, podemos obtener una serie de gránulos con una humedad reducida y con una fluidez adecuada para poderlos después comprimir y darles forma. Existe en este proceso una serie de variables clave, como son, por ejemplo, la tipología y el diseño de la cámara, el tiempo de residencia, la temperatura de entrada, temperatura de salida, velocidad del gas. Son variables de proceso que nosotros podemos controlar, podemos modificar y que van a ser clave en la microestructura del producto final. De esta forma, se obtienen una serie de gránulos cuya forma y cuyo tamaño va a ser determinante y nosotros podemos actuar sobre esa forma, sobre esa morfología y sobre esa distribución de tamaño. ¿Cómo? Pues controlando toda una serie de variables de proceso, como hemos comentado antes. Es un proceso complejo, como aparece aquí, porque hay muchas variables, pero las principales son las que hemos resaltado. De esta forma tenemos un control de la morfología de las partículas y del tamaño de las partículas, que va a ser determinante en las propiedades del producto final. Como podemos ver aquí, obtenemos pues diferentes rangos de tamaños de partícula y diferentes formas. Otro aspecto que resulta muy interesante del proceso de fabricación sería el proceso de esmaltado, decoración o tratamiento superficial. Actualmente se emplea, lo más común es que se lleve a cabo mediante aplicación digital. Esto puede llevarse a cabo con muchas finalidades, no únicamente estéticas, claro está, pues el brillo, el color y demás, sino también con el fin de dotar a las baldosas, al producto final, de una serie de propiedades técnicas como textura, impermeabilidad, resistencia química, resistencia mecánica y, como hemos comentado antes, propiedades o funcionalidades avanzadas, como por ejemplo los esmaltes antimicrobianos, que son muy importantes ahora que necesitamos garantizar esas superficies asépticas con las que entramos en contacto, dada la situación actual, autolimpieza, purificación de aire, etc. Entonces, esa aplicación inkjet consiste básicamente en un control digital en la deposición de estos materiales. Se parte de una serie de suspensiones, ya sea en un medio disolvente o en agua, una suspensión acuosa, de partículas debidamente estabilizadas y dispersas, ¿no? Para ello, esta mezcla se hace fluir a través de un cabezal piezoeléctrico mediante el cual tenemos un control digital del volumen de la gota generada y de su deposición, localización en el plano XY. Es un sistema de aplicación sin contacto, ¿vale? Y nos permite depositar una gran variedad de materiales, fritas, pigmentos, en forma de tintas pigmentadas, por ejemplo, tintas inkjet, esmaltes digitales, nanopartículas. El principal reto, o uno de los principales retos a los que nos enfrentamos en esta tecnología, es a la hora de obtener suspensiones que sean, desde un punto de vista reológico, estables, evitando procesos de aglomeración y sedimentación que podrían obturar los cabezales piezoeléctricos, que dicho de paso suelen ser bastante costosos, ¿no? Para ello, pues, se parte de tecnologías de dispersión, se emplean dispersantes que permiten aislar esas partículas, individualizarlas a través de repulsiones de tipo estérico, es decir, por tamaños moleculares, o bien de tipo electrostático, en función de la naturaleza del dispersante y del medio que estamos empleando, y de esta forma, pues, obtener suspensiones de partículas lo más estables posibles. Las variables que van a ser clave en la aplicación van a ser, lógicamente, el tamaño de partícula, y aspectos como la viscosidad, porque tiene que fluir a través de todo el circuito, y la tensión superficial derivada de la presencia de esos disolventes que se emplean en las dispersiones. Vamos, por último lugar, ahora a analizar el sector cosmético desde el prisma, desde el punto de vista de los procesos del sector cerámico que hemos visto hace nada, y con el fin de poder establecer ese tipo de analogías y de similitudes entre ambos, para que veamos que no son mundos tan alejados, ¿no? En primer lugar, lo primero que nos llama poderosamente la atención es que en cosmética se hace un uso extensivo
en muchas formulaciones de materiales inorgánicos, materiales de origen mineral, como pueden ser los de tipo filosilicato, arcillas, caolín, talco. Así se emplean como agentes de carga, absorbentes, porque absorben aceites, humedad, en polvos, por ejemplo, estabilizantes, y para controlar la viscosidad en champús, en geles, en lociones y demás. Por ejemplo, se emplea mucho la bentonita o arcillas de tipo mormorillonita, ¿no? Entonces, aquí tenemos ya un primer ejemplo, ¿no?, de un material que, si bien acabamos de comentar hace nada, es el principal componente del soporte de la baldosa. Entonces, todo ese conocimiento que tenemos de procesar este material, pues podríamos transferirlo, ¿no? Podríamos establecer ahí sinergias, ¿no? Por otro lado, vemos también que se emplean mucho, sobre todo en las formulaciones para los protectores solares, óxidos de titanio y óxido de zinc, ¿vale? El óxido de titanio es el elemento fundamental, el componente fundamental de las baldosas fotocatalíticas, baldosas autolimpiables, con efecto antimicrobiano, purificadoras de aire. Es decir, es un material que se emplea también, sobre todo en la decoración de la baldosa, para dotarla de esas propiedades avanzadas. También aparece el óxido de zinc, que es un componente habitual en fritas, en pigmentos, pero aquí la funcionalidad es otra. Y es que, aprovechando ese alto índice de refracción de estos óxidos y su capacidad de dispersar la radiación, se emplean para formular este tipo de cremas, ¿no?, de protectores solares, ¿no? Después encontraríamos en las paletas de color de maquillaje la gama de óxidos de hierro, que son materias primas en la industria de pigmentos cerámicos, las micas, por ejemplo, el óxido de titanio, pero en un grado pigmento, no como veremos a continuación, en un grado nano, que es el que interesa desde el punto de vista de la formulación de un protector solar, es un pigmento blanco con una granulometría superior, o el oxicloruro de bismuto, que genera esos efectos nacarados. Tendríamos otros como las teolitas, por ejemplo, que se emplean en exfoliantes, en desodorantes, o el carbonato cálcico, que es un blanqueante, ¿no?, por excelencia. Entonces vemos que tenemos materiales que son comunes entre los dos sectores. Eso sí, están sometidos a legislaciones, restricciones bien diferentes, muy distintas. También, desde el punto de vista de la caracterización de la calidad, podemos establecer paralelismo, sobre todo en cuanto a las técnicas analíticas y al instrumental que se emplea, ¿no? Aquí, por ejemplo, es interesante este trabajo publicado recientemente, en el que se realiza un estudio de una caracterización físico-química de diferentes polvos de talco comerciales, con el fin de garantizar si cumplen o no los requisitos de la farmacopea europea para ser aplicados en cosmética o en farmacia, ¿no? Entonces, nos llama poderosamente la atención que las técnicas que emplean, las técnicas de caracterización y las técnicas de análisis son, por ejemplo, idénticas a las que se emplean en el sector de fabricación de pigmentos cerámicos. Por ejemplo, la composición mineralógica por difracción de rayos X, las fases cristalinas tan habituales también en el sector del pigmento cerámico, ¿no?, de los pigmentos y de los esmaltes, ¿no? Esto con el fin, en este caso, de detectar la presencia de fases asbestiformes que pueden ser potencialmente carcinogénicas por inhalación, ¿no? Ese tipo de componentes cristalinos fibrosos, ¿no?, que aparecen en algunos materiales, ¿no?, de origen mineral. Por otro lado, determinar la presencia mediante tecnología ICP, la técnica ICP masas, de determinados elementos tóxicos como plomo, cadmio, arsénico. Ese tipo de materiales también se analizan en el sector de fritas y de esmalte, sobre todo en las aguas de lavado, ¿no?, para garantizar que no hay elementos tóxicos en esas aguas, ¿no? Por otro lado, también para garantizar la blancura, decir si es más blanco, más o menos blanco, la colorimetría mediante espectrofotometría ultravioleta visible, con el fin de cuantificar las coordenadas cromáticas en un espacio CIELAB, ¿no? Pues una técnica del día a día de la industria del pigmento cerámico, por ejemplo. Y por último, la microestructura, ¿no? La microestructura mediante microscopía electrónica. En este caso es muy importante con el fin de detectar partículas fibrosas que por inhalación pueden ser potencialmente carcinogénicas. Es decir, estamos hablando de técnicas de caracterización y de análisis muy similares. Por último, me gustaría resaltar también, como hemos comentado antes,
la importancia del tamaño y la morfología de partícula, ¿no? Que era fundamental, como hemos comentado, en la fabricación de baldosas, pues aquí nuevamente en cosmética también lo es. Por ejemplo, es determinante la textura y fluidez de polvos faciales o la estabilidad de las emulsiones, de esas gotículas de una fase dispersa en otra. Por otro lado, también es fundamental porque la capacidad para dispersar luz en maquillajes, por ejemplo, y coloretes y demás, depende del tamaño de partícula. Y eso, pues, en micas y otros materiales va a ser fundamental para generar efectos de más o menos brillo, más o menos satinado, más o menos... todo ese tipo de propiedades ópticas, ¿no? Dependen del tamaño, de la distribución de tamaños. Y ya quería resaltar este caso, que es el caso del óxido de zinc, por ejemplo, del óxido de titanio, en el que vemos cómo por debajo de 100 nanómetros las partículas de óxido de titanio o de óxido de zinc atenúan de forma más eficaz la radiación ultravioleta. Esto es debido a que la capacidad para reflejar y dispersar la radiación ultravioleta aumenta a medida que disminuimos el tamaño de partícula, ¿no? Por eso resulta fundamental obtener esa distribución y conocer bien y modular bien esa distribución de tamaños de partícula y de formas también. Esto también es importante, por ejemplo, en los maquillajes, ¿no? Porque cuanto más pequeñas son las partículas, las fuerzas de cohesión entre ellas son más intensas. Por lo tanto, necesitamos más energía para que fluya el polvo. Y necesitamos, por ejemplo, más energía para poderlo aplicar. En este ensayo, que se denomina ensayo de Peyoff, que es un ensayo común, ¿no? Vemos cómo el material que tiene un tamaño de partícula más pequeño nos cuesta más separar las partículas unas de las otras y que se adhieran a la brocha. Como podemos ver, menor cantidad resultante sobre la brocha. Mediante que, en cambio, en el caso 5, por ejemplo, partimos de una granulometría superior y es más fácil de aplicar y es más fácil separar las partículas y mayor cantidad queda depositada en la brocha. Son solo un par de ejemplos sencillos para que veamos cómo este know-how de cómo procesar estos materiales, de cómo controlar los tamaños, las distribuciones de tamaño y la forma, puede resultar útil para otros sectores con el fin de mejorar las propiedades de los productos finales, por ejemplo, en el sector cosmético. Entonces, para ello vamos a ilustrarlo con un ejemplo que nos detallará Carmina, un ejemplo propio de Shimmer y Schwarz, y a continuación pues ella nos irá comentando. Gracias, José. Bueno, en primer lugar, gracias por tu explicación, porque realmente creo que es importante ver que realmente estos dos sectores no están tan alejados como puede parecer en un principio, que en verdad estamos hablando de que buscamos lo mismo, en cierta manera, y que igual podemos nutrirnos unos de otros si realmente somos capaces de compartir la información interesante para unos y para otros. Entonces, a mí me parece muy bonito a nivel profesional y a nivel de la química de poder ver este tipo de sinergias. Así que, nada, vamos a empezar con el ejemplo, el caso real, caso de éxito que os habíamos prometido después de la fantástica exposición de José. Entonces, lo primero que me gustaría es destacar que nosotros en Shimmer y Schwarz, además de cerámica, que digamos que es por lo que somos mayormente conocidos aquí en nuestra zona, y cosmética, realmente estamos en muchos más sectores, como podéis ver en esta diapositiva. También estamos en cuero, en textil, en otras áreas como Industrial Specialties, que estamos en aguas, pulp and paper, en pinturas, en recubrimientos, en detergencia, fibras, lubricantes. O sea que realmente tocamos muchas áreas y, por tanto, para nosotros este tipo de información y este tipo de innovación es muy importante, porque, como decía José, los sectores no deben ser estancos, compartimentos estancos, sino que deben entrelazarse y nutrirse unos de otros para poder avanzar más fácilmente. Entonces, nos gustaría presentaros un caso de cómo el conocimiento generado durante años en cerámica aquí en nuestra empresa nos permitió trabajar en cosmética con la misma tecnología, o al final adaptando la tecnología. Por tanto, empezamos con el caso. Como muchos sabréis, en Shimmer y Schwarz somos fabricantes de tintas digitales para cerámica, el proceso que ha contado José de tecnología Inkjet.
Este proyecto, pues al final empezó más o menos hace unos 10 años aproximadamente y nos permitió conocer muy bien el proceso y ofrecer una serie de servicios que se ofrecen actualmente, como formular tintas a medida, el control del color, una asistencia técnica a cliente bastante potente y además también conocer el mercado y conocer las tendencias que hay en este sector. Pero es que además, no solo eso, sino que nos permitió convertirnos en especialistas en dispersiones a nivel técnico, desde laboratorio hasta producción, pasando por planta piloto. Y también nos permitió conocer muy bien los dispersantes y además ser capaces de fabricar nuestros propios dispersantes para tener mejores resultados. Por tanto, todo esto en global nos permite tener un know-how en el sector de tintas digitales muy potente. Pero claro, esto inicialmente estaba desarrollado para el sector cerámico. Entonces, pues sí, nos convertimos en especialistas en dispersión. Pero como ha dicho José, la dispersión es muy importante también en la cosmética. Y en otros tantos sectores, no solo en la cosmética. Hoy hablamos de cosmética porque es el que nos atañe, pero realmente la dispersión es importante en otros tantos sectores. Entonces, ¿cómo relacionamos nosotros o empezamos a relacionar cerámica y cosmética? A través de la dispersión. Por tanto, en este caso, ¿qué ocurrió? Pues que teníamos un cliente que necesitaba dispersar proteínas en polímeros. Claro, nosotros pensamos, bueno, si realmente tenemos conocimiento de tintas digitales, ¿por qué no podemos trabajar en esto? Como bien decía José, el tema del tamaño de partícula y controlar, tener un buen control del tamaño de partícula es crucial para una dispersión. Entonces, aquí en esta gráfica en rojo podéis ver la dispersión inicial de nuestro cliente. Evidentemente, esta campana de Gauss no es la más adecuada ni para una buena dispersión, no hay un buen control del tamaño de partícula y, bueno, pues nosotros necesitamos un mejor control para poder tener la dispersión correcta de las proteínas en los polímeros. Con nuestro know-how y nuestro expertise, ¿qué conseguimos? Llevar esa dispersión inicial del cliente, en rojo, a la dispersión que creamos, que pudimos trabajar en el laboratorio, en verde. Por tanto, la campana de Gauss es mucho más estrecha, lo que quiere decir que, además de que el tamaño de partículas es más pequeño, porque está más a la izquierda, pero que está mucho mejor controlado. Por tanto, aquí lo importante es que, gracias a los conocimientos que tuvimos en cerámica, fuimos capaces, a través de las dispersiones, de trabajar en polímeros, dispersar proteínas en polímeros. Pero esto no acabó aquí, porque a raíz de esto nació otro proyecto muy bonito que tiene que ver ya más con cosmética, que es un proyecto de esmaltes de uñas en base acuosa. ¿Qué ocurre con los esmaltes de uñas en base solvente, que son los que principalmente ahora pues copan el mercado, ¿no? Que en ocasiones crea pues alergias por temas de las bases solventes, que la dispersión de los colorantes muchas veces es más complicada. En ocasiones hay gente que se queja del olor, que suele ser un olor fuerte, o de la falta de brillo en algunos colores. Por tanto, nosotros realmente lo que hicimos fue aprovechar los conocimientos que teníamos de dispersión para llevar los pigmentos a unos tamaños de partícula pues, definidos, para tener compatibilidad en base acuosa, porque evidentemente no es lo mismo trabajar en base solvente que en base acuosa, son diferentes dispersantes, diferentes tipos de productos y además aprovechar ese conocimiento en dispersión, tanto a nivel laboratorio como a nivel fabricación, para crear productos con una mayor estabilidad de los que se conocen actualmente. Entonces, pues hicimos un proyecto de esmaltes de uñas en base acuosa en varios colores, con un tamaño de partícula muy definido y con una estabilidad única en el mercado, en varios colores. Por tanto, hemos podido ver cómo a partir de algo que parece completamente de otro mundo, ¿no? Que dices, una dispersión, sí, ahí se queda. Pues realmente entramos en el hogar de la gente con algo bastante normal como es un esmalte de uñas en el sector cosmético. Entonces, a nosotros este proyecto nos gusta porque nos permite ver cómo a partir de
A ver si me pasa la diapositiva. A partir de la cerámica hemos llegado a nuestra división de personal care. ¿Cómo? Compartiendo conocimiento, compartiendo tecnología y utilizando el know-how que ya hemos adquirido durante años en otros proyectos para trabajar en otros sectores. Y realmente lo que ha dicho José es muy importante porque hay que abrir la mente y no decir esta es mi parcela y no quiero compartirlo con nadie, porque las tecnologías que se utilizan en un sector realmente pueden ser muy, muy válidas para trabajar en otros sectores y desarrollar productos interesantes que realmente pueden ayudar a las necesidades de la gente en el día a día. Es nosotros lo que intentamos hacer en Chimery Sbarts es eso, ya sea con productos nuevos que desarrollamos o con proyectos que iniciamos desde cero con nuestros clientes y ponemos a su disposición nuestras instalaciones, ya sea a nivel laboratorio, planta piloto o producción. Y por tanto, pues me gustaría acabar con esta diapositiva, ya que nosotros estamos convencidos, y seguro que José también, por eso hacen el tema de vigilancia tecnológica, que realmente la I+D+I aporta más valor cuando sabemos qué piensa el consumidor final y qué demanda el consumidor final. Que nosotros no estamos trabajando en cosas que se nos pasan por la cabeza, no, que hay que estudiar muy bien dónde queremos llegar y realmente qué está demandando el mercado y qué podemos tener nosotros para, a partir de ahí, poder satisfacer las necesidades de la gente. Por tanto, por mi parte, esto es todo. No sé si José quieres añadir algo más. Daros las gracias por la oportunidad de poder compartir y dar difusión al trabajo que estamos haciendo, simplemente. Gracias a vosotros y a ti por tu presentación, que esperamos que haya servido a la gente para ver que hay sectores que tienen mucho más en común de lo que nos pensamos. Y bueno, ahora damos paso a las preguntas. Y, como no, la primera pregunta me gustaría hacerla a mí, porque realmente, ya que, pues, aunque trabajemos en sectores diferentes, podemos ver muchas sinergias, como hemos visto en la presentación. Me gustaría preguntarte, en esta situación en la que estamos actualmente, que parece todo, pues hay mucha incertidumbre, ¿no? Y parece todo más complicado, ¿os resulta más difícil encontrar proyectos o buscar proyectos con empresas para hacer Open Innovation? Pues realmente la cuestión actualmente no es sencilla, ¿no? Para nadie, y existe esa incertidumbre, ¿no? Por parte de las empresas a la hora de, por ejemplo, querer invertir y formar parte del consorcio de un proyecto, ¿no? Eso, lógicamente, es una realidad, pero también pienso que podríamos contemplarlo como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de diferenciación, de posicionamiento. Por ejemplo, en el caso de la cerámica, hay un ejemplo muy, muy ilustrativo, ¿no? Y es que hace un mes o así apareció en el mercado la primera baldosa cerámica que es efectiva contra los coronavirus. Vaya. Por ejemplo, esto es un desarrollo de Gres de la Mancha, ¿no? De Gresmank, el grupo Gresmank. Entonces, y realmente es una innovación que parte de las cerámicas que estábamos empleando con actividades antimicrobianas, que estudiándolas y realizando los ensayos pertinentes, pero con virus, se ha observado como también son activas frente a determinadas cepas de coronavirus. No sabemos exactamente si estamos hablando del SARS-CoV-2, que es el de la COVID-19, pero sí que muchos virus de tipo corona son eliminados o se evita su proliferación en este tipo de superficies. Básicamente, en la tecnología se basa en nanopartículas de plata, ¿no? Que es algo que ya se venía empleando en el sector para el tema antibacteriano, ¿no? Entonces, estamos viendo como sí es una situación ahora compleja, pero también esa necesidad tan fuerte que se está generando de que las superficies que nos rodean y con las que estamos en contacto sean seguras, pues está también impulsando mucha innovación en este. Quiero decir, es un momento complicado, pero también es un momento de oportunidad. Exacto. A mí también me gustaría destacar eso, que a veces los momentos más complicados pues hacen funcionar más las ideas de los equipos de trabajo y también pues se convierten en oportunidades para desarrollar nuevos productos. Por lo que comentabas ahora de la nanoplata,
también me resulta curioso y también me gustaría comentarlo aquí por el tema de sinergias, que hay una línea actualmente en el mercado, no hablamos ahora de cosmética, sino de detergencia, pero bueno, que al final es eso, es entre sectores entrelazados. De hecho, esa línea está fabricada en la Comunidad Valenciana, pero lo que es la tecnología antibacteriana y antivírica también está basada en nanoplata y está desarrollada en Castellón y está en el mercado actualmente. De hecho, bueno, están haciendo una campaña potente de medios de pues, suavizante, textil, detergentes, etcétera, con esas propiedades antibacterianas gracias a la nanoplata. O sea que al final estamos hablando de lo mismo aplicado a diferentes sectores. Por una parte podrían ser baldosas con actividad antimicrobiana y por otra parte pues también estamos hablando de detergentes que pueden ser muy útiles, por ejemplo, en hospitales o residencias o este tipo de centros. Por tanto, pues mira, aquí así de manera espontánea, pero nos ha salido otro ejemplo de que compartiendo y desarrollando productos en común, pues realmente podemos llegar a más lejos, ¿no? Lo que a mí sí que me gustaría también preguntarte es cómo crees que una empresa pequeña o que a lo mejor no tenga muchos recursos de investigación, ya sea humanos o financiación, ¿cómo crees que podría hacer una empresa pequeña innovación transversal? O sea, yo por mi parte creo que es muy importante saber con quién asociarse, ¿no? O sea, a quién buscar. Y en ese caso, si me pudieras compartir tu opinión. Sí, yo creo básicamente que en los grandes proyectos los actores todos tienen su papel, no es un reparto coral de protagonistas todos, sino que a veces cada uno tiene pues su papel, más o menos grande, pero todos importantes y necesarios al fin y al cabo. Nosotros sí que trabajamos en algunos proyectos con empresas más pequeñas, que lógicamente tienen menos recursos, pero yo creo que está todo en esa actitud, creo yo, en esa filosofía, ¿no? Creo que para innovar lo primero que hay que hacer es cambiar el chip. Ese chip de lo hemos hecho así siempre y esto lo hacemos así porque se ha hecho así siempre y así funciona. Si nos quedamos ahí, poco podemos innovar, ¿no? Llegar a un punto que... Entonces esto, por ejemplo, sí que hay empresas, que hemos visto casos de empresas pequeñas que han apostado por la innovación. Lógicamente es fundamental lo que has dicho tú, buscar los partners adecuados con quien asociarse, pero y sobre todo valorar mucho el I+D, que es lo básico, darle al I+D la atención y los recursos que requiere, ¿no? Apostar Darle el fuerte. protagonismo que necesita. Sí. Es básico para poder Sí. avanzar. Nos preguntan, Lucía, ¿cuál diríais que ha sido el mayor reto a la hora de entrar en el mercado cosmético? Bueno, yo realmente, por mi parte, yo creo que el reto siempre viene del tema de la regulación, ¿no? De la regulación y de conocer el mercado. Evidentemente, la regulación del mercado cerámico no tiene absolutamente nada que ver con el mercado cosmético y al final yo creo que es importante saber encontrar las personas con conocimientos o las empresas con conocimiento profundo de la regulación y las personas que puedan tener o que te puedan ayudar a conocer el mercado. Porque lo que decíamos antes, tú puedes tener una idea que creas que es fantástica, pero que realmente esa idea no la esté demandando el mercado. Entonces, puede ser una idea muy buena, la cual te reporte 0 euros de beneficios. Exacto. Y entonces, pues realmente, poniéndolo en la balanza, a lo mejor tampoco es una idea tan buena, ¿no? Si no es capaz de aportarte beneficios. Entonces, yo creo que es importante, primero, pues conocer el mercado y saber qué está demandando y a partir de ahí, pues ya utilizar la tecnología que ya conoces para desarrollar los productos correctos y tener ese feedback, sobre todo interno en tu propia empresa, es decir, hay personas que conocen la tecnología y hay personas que conocen el mercado y esas personas no deben trabajar en paralelo, tienen que trabajar en conjunto, tiene que haber un intercambio de información.
Eso es una parte y después lo que hablamos de la regulación, por supuesto. Sí, son mundos diferentes. Mencionado el tema nano, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Hay que conocer muy bien la regulación, que a nivel cosmético es totalmente diferente. Evidentemente no es lo mismo un producto cerámico que algo que va a tocar tu piel. Son pues regulaciones más restrictivas y que por tanto hay que tener cuidado a la hora de desarrollarlas. Vale. Nos pregunta también, a ver, el coronavirus nos ha traído muchos problemas, pero también soluciones tecnológicas. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. ¿Creéis que se puede ver favorecida también la extrapolación de la innovación de una manera más ágil gracias a nuevas herramientas? Yo pienso que sí, porque esta situación que estamos viviendo, digamos que ha sido impulsora, ¿no?, de la innovación. Y de hecho, se está atrapando. Conocemos el caso de las vacunas, ¿no?, que es la carrera entre las diferentes grandes fabricantes farmacéuticas, pero ha sido un momento, digamos, en el que es necesaria una solución. Vamos a, digamos, a quitarnos de ideas y demás de lo que comentábamos antes de nosotros, este es nuestro conocimiento, este es nuestro mercado. No, vamos a compartir resultados, aunar esfuerzos, y eso realmente es lo que nos dará una solución, pienso yo, en un corto plazo, ¿no? Por lo tanto, como hemos comentado tanto tú como yo antes, una situación de incertidumbre, difícil, muy complicada, pero oportunidad, una solución de oportunidad. De hecho, una de las vacunas es interesante también comentarlo porque a veces se queda un poco en la superficie, ¿no? Pero si ahondas un poco, una de las vacunas es un trabajo conjunto entre Pfizer, la gran multinacional farmacéutica, y BioNTech, que BioNTech es una empresa nacida de una universidad alemana. O sea, realmente... Es un spin-off. Exacto. Entonces, realmente ahí vemos un ejemplo claro de compartir resultados y de que uno puede poner unos recursos, otro puede poner otros recursos y realmente desarrollar en conjunto algo tan gordo como una vacuna, que ya estamos hablando de un sector totalmente, evidentemente, totalmente diferente, porque ya no se queda en la superficie de la piel, sino que... Sí, todavía mucho más restrictivo. Mucho más restrictivo, exacto. Entonces, pues también es interesante ver que estas alianzas pueden funcionar para otros sectores totalmente diferentes a los que estamos comentando ahora. Nos comenta David Rodríguez, a ver si tú que eres el experto en cerámica pues puedes dar tu opinión, que una junta unida a la cerámica antivírica que habías comentado sería un tándem perfecto. Habría que verlo. Todo hay que verlo, ¿verdad? Con los ensayos pertinentes, porque actualmente en el mercado hay un montón de productos, ¿no? Ya no solo hablamos de únicamente cerámica, sino también tejidos o productos que se aplican, ¿no?, que se dice que tienen este tipo de propiedades. Lo que pasa es que esto nos ha pillado de forma que la norma que tenemos es una norma en la cual se ensaya una serie de virus modelo, ¿no?, para cada tipo. Entonces, igual es efectivo tras el ensayo según la norma. Hablo de una cerámica, hablo de un producto detergente, lo que sea, ¿no? Igual es efectivo frente al modelo de coronavirus, pero es que este virus que estamos padeciendo es un virus especial. Entonces, lo que falta realmente, esto hemos hecho un trabajo también en vigilancia en nuestra plataforma de inteligencia competitiva, en el que realmente existe un vacío de muchos productos, pues son efectivos frente a un coronavirus tipo, pero necesitamos que haya ensayos y como tal que se confirme que el producto es efectivo frente a este coronavirus, el que ha causado la pandemia, el COVID-19. Eso es lo que echamos en falta. Muy bien. Entonces eso, más trabajo de investigación en ese sentido, lógicamente, pero hay que certificarlo. Quizás habría que modificar la norma, o no lo sé, porque no soy experto en normativa, pero generar igual una norma específica para este tipo de... Porque sí, en el mercado hay muchos productos que son, pues, funcionan contra el virus tal, pero son virus modelo. El virus, recuerdo que había algunos que el virus estomacales, por ejemplo, pueden tener la misma estructura y no estamos hablando de lo mismo.
Y el ensayo se hace pues con los virus modelo que se han empleado hasta ahora. Claro. Lógicamente, el tener virus en un laboratorio del tipo SARS-CoV-2, el del COVID-19, para manipularlos y demás, es un proceso que supongo que legislativamente debe ser una historia también, porque acumular virus y manipularlos, este tipo de virus, por ejemplo, pues no está al alcance de cualquiera. No, no, Pero no. sí es necesario, creo yo, más ensayos específicos. Que la Muy bien. etiqueta realmente de frente a coronavirus sea, pues, funcione como tal. Sea realmente Sí, contra el virus que... claro. Sí, Mm, yo también creo que en la parte, pues no cosmética, pero sí de productos de limpieza, mm, que al final, pues a nivel tecnología se parece a la cosmética en algunos puntos, pues también ha habido una carrera contrarreloj mm. en este aspecto para poder sacar productos al mercado que realmente puedan ser efectivos contra esta cepa o este virus Sí, sí. diferente. Esta mutación del virus, porque esa es otra que va cambiando continuamente y... Sí, de hecho en la industria de limpieza, de detergencia, ha habido muchas empresas que ya pues, tenían registrados productos biocidas y solo han tenido que ampliar ensayos y otras que se han metido de lleno en esto porque realmente una de las tendencias que viene fuerte por los dos lados es a nivel higiene. Nos estamos preocupando muchísimo más por la higiene que hace un año, Mm, pero muchísimo más. Y buscamos productos que realmente sean efectivos contra los gérmenes, pero que realmente también tengan una parte de sostenibilidad, no todo vale. Entonces, pues claro. hay que encontrar ese equilibrio, pero que la higiene se está convirtiendo en algo fundamental y por lo que veo también en cerámica se nota, ¿no? Sí. Con una de las superficies antibacterianas Es y que nuestro hábitat que nos rodea debe ser seguro porque estamos en contacto continuamente, o sea, tocamos paredes, nos apoyamos, porque la cerámica es pavimento, revestimiento y cada vez está más presente en el hábitat, en los edificios, en los hogares, entonces es necesario garantizar esa seguridad, ¿no? Y ahora más importante que nunca. creo que ahora hemos sido, bueno, mucha gente realmente ha sido consciente ahora de la importancia de este tema, Sí. del mundo microscópico que siempre pasa desapercibido, pero es capaz de armar las que se ha armado Mm. en 4 días, como aquel que dice. A ver, Marco nos hace una pregunta. ¿Qué porcentaje aproximado de los proyectos de colaboración universidad-empresa son rentables posteriormente a nivel de producción y de mercado? Bueno, yo no me atrevo a decir un En porcentaje. nuestro caso, esto es algo que tendría que comentarlo con la otra vertiente de la unidad de inteligencia competitiva, que son mis compañeras Sabrina Veral y Marta Lázaro, que son el Observatorio de Mercado. Ellas sí que, digamos, evalúan esa viabilidad económica, ¿no? Son expertas en mercado y lo que decíamos antes, que comentabas, una idea técnica puede ser buenísima desde un punto de vista tecnológico, pero si no es rentable, si no existe ese nicho de mercado que cubra, no me atrevería a hablar de un porcentaje en ese sentido. Yo tampoco me atrevo. Yo sí Bajo, lamentablemente bajo, porque existen muchos obstáculos en este sentido. El mundo del mercado es un mundo completamente diferente y complejo también, ¿no? yo creo que Entonces, yo no me atrevería a hablar de un porcentaje, pero desgraciadamente no es muy alto. yo tampoco me atrevo, pero yo creo que hacen falta más empresas que apuesten Sí, por esto. O sea, y esa inercia que se tiene que claro, romper de alguna forma. exacto. Yo creo que la transferencia tecnológica y sobre todo en España es baja, pero yo creo que lo que hace falta son empresas que realmente apuesten por abrir sus puertas con confianza a una institución, ya sea un instituto tecnológico o un grupo de investigación de universidad, Mm, para poder trabajar en conjunto. Nosotros trabajamos con institutos tecnológicos mm. para desarrollar nuevas tecnologías y para desarrollar nuevos procesos
de síntesis, de reacciones al final. Y yo creo que, evidentemente, ellos tienen unos recursos y nosotros tenemos otros. Nosotros no podemos montar un laboratorio a nivel de detalle con todas las técnicas de caracterización que puede disponer un instituto tecnológico o una universidad, porque no somos ni un instituto tecnológico ni una universidad, que cada uno tiene su papel. Y una universidad no puede montar una planta de producción de cada proceso que realmente estudia. Entonces, yo creo que lo importante es eso, es que las empresas apuesten por ese tipo de innovación, que yo creo que hay muchos grupos de investigación muy buenos que realmente pueden aportar mucho a nivel de nuestra industria y que al final nos hemos dado cuenta también en esta pandemia que si no apostamos por el I+D y si no apostamos por tener una industria potente, y la industria química pues justamente es de las más potentes en España a nivel de lo que es industrial, pues que después estamos a merced de lo que hagan los demás. La incertidumbre y el riesgo, ¿no? Que siempre todavía más, o sea, intentamos cubrir de alguna forma, cubrirnos un poco las espaldas, generando ese conocimiento que sea útil, ¿no? Sí. Ahora bien, el dinero que puedas generar de ese conocimiento útil, eso ya depende de otros factores que se nos escapan a la gente que tenemos un perfil técnico, como es mi caso, ¿no? Claro. Por eso es tan importante lo que hemos comentado antes de los equipos multidisciplinares. Sí. Nosotros trabajamos en la unidad de inteligencia competitiva, tanto Vicente como yo somos químicos, pero mis compañeras que llevan el observatorio de mercado son expertas en marketing, en finanzas, y trabajamos conjuntamente, codo con codo. Cada uno aporta una parte. Nosotros aquí, por lo menos yo que estoy en la parte de personal care, de cosmética, también trabajamos así. Intentamos trabajar en conjunto pues, de manera multidisciplinar. Yo también soy química como tú. Evidentemente no soy experta en marketing, pero me gusta compartir conocimientos con compañeros, y ya no solo con compañeros, sino asistir a formaciones de este tipo de conocimientos, pues para realmente lo que tú dices, no podemos saberlo todo, ni mucho menos. Ni debemos tampoco. Debemos, evidentemente. Sería una pérdida de tiempo. Pero necesitamos apoyarnos en la gente que sabe de otras cosas para tener pues, equipos multidisciplinares, y que al final eso es una forma también de Open Innovation interna. Sí. Es lo que estamos hablando entre empresas y tal, pero realmente interna, no cerrarte en tu despacho y no compartir nada, sino al revés, compartir con tus compañeros, porque realmente alguien de otro sector totalmente diferente, de otra división o de otro departamento, pues con lo que estás hablando puede tener una muy buena idea y se puede desarrollar en conjunto. A mí me gusta trabajar así también. Bueno, vamos con la última pregunta, que nos dicen: ¿creéis que los productos antibacterianos caerán tras la aparición de las vacunas o seguirán teniendo tirón después de su aparición? Yo creo que sí, vamos a ver. Por un lado tenemos las vacunas, es la seguridad individual de cada uno, pero necesitamos, lo que hemos comentado antes, es uno de los elementos clave de lo que se denomina hábitat sostenible, ¿no? Sí. Las personas en el futuro ya está demostrado que vamos a pasar mucho tiempo en espacios cerrados, ¿no? En edificios. Gran parte de las horas y ahora más con todo, teletrabajos, aislamientos y confinamientos y demás. Entonces, garantizar la seguridad en esos espacios va a ser fundamental, creo yo. Además, lo de las campañas de vacunación tampoco sabemos cómo se va a hacer, si nos van a vacunar a todos o no. Quiero decir, es un misterio. Además, que por lo que hemos visto hasta ahora, bueno, el caso que tenemos, que os he comentado, es un producto que originalmente era antibacteriano y que se ha visto que es efectivo contra determinados tipos de coronavirus, ¿no? En ese sentido, sigue siendo interesante, si no es el coronavirus, otros, pero garantizar que existe, digamos, es efectivo en una amplia gama de tipologías de microorganismos, ¿no? O sea, si no es este, es otro, pero tenemos que estar seguros que donde vivimos, aquello que tocamos, aquello que respiramos, aquello con lo que estamos en contacto es un espacio seguro. Entonces yo creo que todo lo que es la gama de
de antimicrobianos, al menos en cerámica, es lo que conozco un poquito más, sí que va a seguir, por supuesto. Para mí, o sea, yo evidentemente no tengo la bola de cristal. Todos tenemos muchas ganas de volver a lo que conocíamos como normalidad Sí. antes, pero yo creo que no se nos va a olvidar tan pronto lo que comentábamos antes, la importancia que tiene el mundo microscópico, que para nosotros es muy difícil de controlar. De las vacunas que comentabas, sí, evidentemente vendrá una vacuna que aportará seguridad, pero una vacuna no es hoy está todo mal, mañana está todo bien. Son procesos largos, una enfermedad nueva, pues son procesos largos, y yo creo que lo que tú dices, que la gente ahora es mucho más consciente de que necesita un espacio seguro y de que, de hecho, ¿quién nos iba a decir que íbamos a estar pensando en estar en terrazas en diciembre o en enero, cuando realmente lo que buscas es irte a un sitio calentito y cerrado, y ahora la gente huye, ¿no? Un poco de ese Sí, o tipo. tener las ventanas abiertas de todos los despachos, por ejemplo, Sí, sí. ahora en diciembre, pues... Claro. Entonces, yo creo que realmente seguirá teniendo tirón durante un tiempo. No sé cuántos años tardaremos en olvidar, pero también pienso lo que tú dices, que si no es este será otro. O sea, es que los expertos, yo por supuesto no soy experta en esto y desconozco el mundo, pero los expertos en microbiología llevan años advirtiendo que nuestro modo de vida está provocando este tipo de cosas. Y que si no es un virus, será una superbacteria que tiene resistencia a no sé cuántos antibióticos por el mal uso de los antibióticos. Y si no es otra cosa. Entonces creo que realmente sí que esto nos ha permitido ser más conscientes de la importancia que tiene crear espacios seguros, y que toda ayuda de la química será poca. Sí, completamente de acuerdo. Esa es mi opinión, pero bueno, y seguiremos viendo y ojalá podamos hacer algún otro webinar en el futuro Sí. para ver si las predicciones o lo que estamos pensando que por dónde va el futuro de la química, pues sigue realmente por ahí, o ha pasado algo como lo que ha pasado este año, que ha cambiado completamente Ha dado la vuelta a todo. nuestros esquemas. Pues nada, por nuestra parte, si quieres añadir algo más, José, nosotros ya damos por finalizada la sesión. Por mi parte, daros las gracias, ¿no? Lo que os he comentado antes de esta oportunidad de poder difundir nuestro trabajo, ¿no? Y lo que hacemos desde el Observatorio Tecnológico y la Unidad de Inteligencia Competitiva de ITC, ¿no? Simplemente eso, agradeceros pues la oportunidad. Gracias a ti, José, y gracias a vosotros, porque es un placer escucharos y escucharos hablar de cosas que para mí me quedan un poco lejos en mi día a día y me resultan muy, muy interesantes. Y nada, bueno, gracias a todos los asistentes, gracias por haber estado en una nueva sesión de la Chimeris Barts School. Comentaros que nuestro próximo webinar será la primera semana de febrero. Vamos a darnos un descanso navideño y después vamos a darnos unas semanitas en enero para volver a empezar a trabajar en la siguiente sesión, que como siempre, pues en vuestros correos y en nuestras redes sociales os iremos informando sobre qué vamos a hablar en la primera semana de febrero. Y nada, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima sesión. Adiós, José. Adiós, muchas gracias. Gracias.